Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos en esta tarde en el espacio de Foro CX, para el cual le damos las gracias y sobre todo invitamos a todos ustedes a que compartan este material y que también participen. Tienen la oportunidad de estar con nosotros con el tema que les agrade, con el tema que les inquiete, y los invitamos a que en este programa pues los invitamos a que se comuniquen en los teléfonos que en un momento van a aparecer por ahí en pantalla. De antemano, pues le damos las gracias al profesor Jesús Martínez, que en esta tarde nos va a hacer el favor de acompañarnos y compartiremos el tema la irrupción española en México, o en otras palabras, la conquista española, que se llevó a cabo ya hace 500 años aproximadamente, y vamos a tratar con este tema. Quiero darle la bienvenida aquí nuevamente al profesor Jesús. Algunas palabras, compañero maestro. Pues estamos completamente orgullosos de estar aquí compartiendo este espacio, precisamente para informarles lo que es la irrupción española, que la mayoría de nosotros, los mexicanos, los que hemos pasado por una primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, pues ya tenemos idea lo que es la conquista de México o la conquista de los aztecas, pero aquí vamos a hacer nosotros una reflexión completamente profunda sobre esos hechos históricos que en la actualidad todavía pues nos siguen pegando muy duro en nuestras actividades cotidianas. Bueno, compañero, muchas gracias por esta excelente introducción. Amigos cibernautas de este espacio y de este programa que se llama Micrófono Abierto, pueden sugerirnos algún tema, pueden participar ahorita en vivo. Es un programa hecho en vivo, por lo tanto, pues vamos a empezar con los antecedentes, cómo se vivía España en la época en que se conquista a México. Compañero Jesús, no sé si nos pudieras comentar la situación económica, sí, por favor. Sí, cómo no. En España, la situación económica de hace 520 años, antes del descubrimiento de América, en 1492, en lo económico, ahí existía demasiado el feudalismo, ¿sí? Pues una poca minoría de terratenientes, que era el 2%, el que tenía el 97% de terrenos, ¿sí? En realidad, su objetivo, ¿sí?, de aquellos europeos era los metales preciosos, ¿sí?, en especial el oro. Te voy a interrumpir, compañero. Miren, compañeros que nos están viendo, amigos que están ahorita en la transmisión, efectivamente, en aquella época había dos clases sociales. La primera, que era la de los conquistadores, los hidalgos, los famosos hidalgos, y que en aquella época era muy respetable esta clase social, que se dedicaban principalmente a la guerra. Entonces, como eran poderosos, eran fuertes, eran valientes, la sociedad de aquellos años europeos le respetaban mucho esa valentía, y ellos iban a conquistar, y precisamente iban a conquistar por los metales, el oro, los metales nobles, pero sobre todo tierras, toda la riqueza quedaba en manos en aquella época de estos nobles hidalgos. Y la otra clase social que existía en aquella época, pues era el pueblo, eran los que se dedicaban a la agricultura, a producir la comida,
y los otros que se dedicaban a los negocios. Eran dos clases, entre comillas, sociales, porque quienes habían dominado, compañero, no sé si recuerdas, había dos clases sociales musulmanes. Los judíos se dedicaban a... Los judíos, sus actividades eran completamente comerciales. Económicas, compañeros. Y la otra parte que se dedicaba ahora sí que a la ciencia, a la cultura y a la agricultura, eran los famosos llamados moros. Entonces eran dos clases sociales que eran muy determinantes en la sociedad española de aquella época. Y a raíz de eso, de que se dedicaban a la guerra, a la conquista, fue como los reyes españoles, Fernando e Isabel la Católica, le meten mucho dinero para financiar las expediciones a la aventura, porque no conocían lo que era América. Y en aquel entonces también hay que recordar, compañero Jesús, que había el Imperio de Bélgica, los Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Portugal, estaban en una lucha constante para conseguir esas riquezas que hasta hoy les dan como unas sociedades capitalistas, economías grandes, pero es gracias a lo que se robaban, a la explotación del oro, de la plata, de los metales preciosos, de los países que iban conquistando. ¿Algo que quieres comentar, compañero? Pues sí, en aquellos tiempos los musulmanes eran los que tenían pues en el poder a España, y ellos ahí por mínimo 6 siglos estuvieron reinando los musulmanes, ¿sí? Pero también les daban grandes beneficios, porque gracias a los musulmanes pues florecieron las artes y las ciencias en los españoles, ¿sí? En España. Te voy a interrumpir, compañero. Miren, sí, amigos que nos están viendo aquí a través de este canal Foro CX, les quiero comentar, España floreció en la ciencia y el arte gracias a los musulmanes. Si recordamos un poquito, nuestro alfabeto es árabe, o utilizamos los números arábigos. De ahí vienen los números arábigos por las matemáticas que impulsaron los árabes. Y también florecieron la ciencia y el arte a través de los musulmanes. Entonces, los judíos se dedicaron más a la economía, a las cuestiones económicas, para ir aterrizando algo. Y en lo político, compañero maestro, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en lo político, pues tenemos nosotros una monarquía absoluta, en donde todo el poder estaba centrado pues en el monarca, en el rey, ¿sí? Ahí ellos eran los únicos que pues dictaban las leyes, y ahí se hacía lo que ellos decían. Ahí no había como ahora que existen los 3 poderes en una república, ¿sí? Miren, amigos, bueno, para ir determinando algunos de los temas que nos están llevando, monarca significa uno, era uno el que decidía por todos los reinados, por toda la población, por todos los países. En aquel entonces no había estado, hay que aclarar esto muy sencillito, no había estado, como hoy se definen los territorios, se definen sus leyes, su constitución, eran ahora sí que reyes y tenían sus reinos, pero también estaban divididos en reinos. De ahí que pues no había quien los delimitara, no había quien les dijera de aquí para acá es mi reino, no. Alá y se va, se determinaban algunos reinos, y era de esa manera que los señores feudales organizaban y dirigían a estos grandes semi-estados. Hay que aclarar algo, la iglesia siempre ha estado, desde que nace como iglesia, hubo 2
tipos de religiones en aquel momento, que se divide los protestantes o los reformistas y los católicos. España, pues desde luego, se fue por la religión católica, y de ahí su gran empuje y su gran influencia en todo el mundo. Hay que mencionar que los católicos, los jerarcas católicos, cardenales, obispos, sacerdotes, misioneros, eran los que estaban a un lado del rico, los que tenían la economía. Es por eso que siempre han dominado ciertos reinados, ciertos gobiernos, porque la iglesia, llámese católica, protestante, musulmana, judía, hebrea, pentecostés, séptimo día, estas religiones han estado siempre al lado de los ricos. No olvidemos que uno de los errores que tiene la humanidad es darle mucha importancia a las religiones más que a su educación y a su cultura como nación que deben de tener todos los pueblos. ¿Algo que quieras compartir, compañero? Pues precisamente el terrateniente, el clero y el rey siempre estaban completamente unidos, ¿sí? Siempre estaban unidos, agarrados, pues de la mano, hasta abrazados si era posible, para que quienes se les revelara no pudieran hacer nada, ¿sí? Hay que tener bien en cuenta que los valores espirituales están por encima de cualquier religión, ¿sí? Entonces esos valores que siempre nos van a ser fuente inagotable de todo bien, y eso es lo que debe de prevalecer en la conciencia de la humanidad, que todos seamos fuentes inagotables de todo bien, ¿sí? Se acabaría toda esta malvada violencia, esta malvada inseguridad, pero para ello, pues han pasado años y años y años y años desde que llegaron los conquistadores. Lo único que nos trajeron pues fue la violencia, ¿sí? Por eso yo les mencionaba al principio que la mayoría de los mexicanos que hemos pasado por una primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, ya tenemos la idea de lo que es la conquista. Pero aquí lo que se trata, la esencia de todo esto, es que aprendamos a pensar, a reflexionar, a meditar y analizar, pero a profundidad, porque ya estamos en los tiempos en que debe haber solidaridad, ¿sí? Solidaridad en todo el mundo, porque existen enemigos de la paz y existen amigos de la violencia, porque la violencia es el amor de su vida y solamente con violencia pueden vender armas y más armas y más armas para que esos empresarios que son dueños de fábricas de armas, bueno, pues el Dios de su vida son el dinero. Bueno, compañero maestro, te invito nada más a que nos centremos en el tema que hoy nos viene a dar en este foro, que es pues la conquista o la irrupción española. Miren, cabe mencionar que los españoles de aquella época, la mayoría era analfabeta, porque se dedicaban a la guerra, no les interesaba la educación, no les importaba la cultura, la ciencia. Los moros, gracias a toda la cultura musulmana que viene traducida en los moros, que también fueron los que conquistaron España durante 600, otros escritores o investigadores lo manejan en 700 años, pues fue que dejaron una herencia cultural, científica en España. Los moros pues se dedicaban pues a la ciencia, a las matemáticas, y de ahí que los españoles, los que vinieron posteriormente a México y a conquistar algunos países de América Latina, pues eran gente analfabeta, gente inculta, gente que no tenía educación. Es por eso
que tenemos infinidad de errores gramaticales en todo el país. Muchos de los españoles, como les acabo de mencionar, era gente inculta, bárbara, gente que se dedicaba a la guerra, gente que no estaba educada, ni científica, ni cultural, menos socialmente. Entonces habría que hacer esa observación para que veamos las herencias que nos han dejado. Entonces, muy poquitos eran gentes letradas, de las que venían, algunos de los que venían letrados aquí a México, pues eran los sacerdotes, los jesuitas, que hicieron muchas obras muy buenas aquí en nuestro país. Compañero, dentro de la política, ¿qué nos puedes mencionar, por favor, de aquella época de España antes de que llegaran a México? Bueno, como hemos dicho, en el terreno político, ¿sí?, antes de que se descubriera América en 1492, ¿sí?, las tres fuerzas que estaban unidas, bueno, pues era el monarca, los latifundistas, o sea, los dueños de grandes extensiones de tierra, ¿sí?, y el clero de aquellos tiempos, ¿sí? En realidad pasaron años y más años y más años para que esa monarquía absoluta cambiara de una forma democrática, y entonces el poder se compartiera pues con la demás gente que así luchaba, sí, que así luchaba, pero tuvo que haberse derramado bastante sangre. Hasta parece que para hacer cambios verdaderos se necesita la sangre, derramar sangre, y eso no es el camino correcto. Bueno, miren, políticamente estaban divididos en reinos, como son los de Castilla, Navarra, de León. Esa era la organización política que tenían los españoles. Cabe hacer notar que también de esos reinos había una división, unos que buscaban la religión protestante o la reforma de la religión católica, y los otros eran los católicos propiamente, y quienes tenían mucha más fuerza pues eran los reyes católicos. Bueno, pues vamos a continuar, compañero. ¿Algo más que nos quieras aportar? Bueno, lo que hemos dicho siempre, los cambios verdaderos se deben de dar a base de la educación en los valores, en los principios de ética, de moral, cívica y espiritual, ¿sí? Para que haya democracia, pues tenemos que estar educados en valores y en principios democráticos, y entonces habrá bienestar, pues en aquellos tiempos allá en España debió haber habido el bienestar. Se da pues cuando hay justicia. La justicia es el camino para alcanzar la paz, ¿sí? Cuando hay honestidad, cuando se comparte el poder, pues se tiene que compartir todo lo que se produce, pues en aquellos tiempos, y con más razón pues también en la actualidad. Miren, amigos que nos están viendo en este programa que se llama Foro Abierto, del canal de televisión Foro CX, los invitamos a que continúen con nosotros, y nada más como un comentario extra: ¿quién ordenó o quién mandó a los conquistadores para que conquistaran México? Los reyes católicos. Esa era una de las finalidades para que todo lo que conquistaran, pues aproximadamente el 20%, 25% tenían que mandárselo a los reyes de España, que eran los reyes católicos, Fernando e Isabel la Católica. Vamos a hacer un espacio, amigos, continuamos y esperamos que se comuniquen con nosotros para enriquecer este tema, y sobre todo que compartan también sus conocimientos, sus inquietudes, y sobre todo enriquezcan este programa que es de ustedes. Los invitamos a que se acerquen al Foro CX y en el programa Micrófono Abierto para que esto lo hagan suyo. Continuamos.
Foro CX. Marca la diferencia. Una producción original de Canal Foro CX. Historias de motel, escrita por Carlos Capetillo. Jueves 10 de la noche. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total, resistente y reutilizable. Venta por mayoreo, costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-74-26. Buenas tardes, compañeros, continuamos con ustedes, cibernautas de este canal Foro CX. Los invitamos para que se acerquen a su programa, Micrófono Abierto, para que estén por ahí. Por ahí les damos las gracias a los compañeros y amigos que se están comunicando con nosotros en vivo. Por ahí nos dice Axel, excelente tema. Bueno, pues les damos las gracias a los que están ahorita en contacto con nosotros. Marco, magnífico. Lamentablemente, resoluciones políticas han traído siempre pan con lo mismo. Bueno, pues respetamos su comentario y excelente, y le damos las gracias por estar con nosotros. A todos los que nos están viendo, pues los invitamos a que se comuniquen. Este foro es de ustedes y de antemano le damos las gracias aquí al compañero que tenemos hoy con nosotros, que está compartiendo el programa, Jesús Martínez, un maestro muy distinguido, muy querido por la sociedad celayense. Por ahí no sé si hay otro comentario, amigo productor. Bueno, pues también nos dice Marco, magnífico, el líder revolucionario, cuando llega a triunfar, se convierte en un dictador en la mayoría de los casos. Muy aceptable y respetable su opinión. Bueno, pues vamos a continuar ahora sí con el tema que hoy nos tiene aquí presentes ante ustedes, que es la conquista española. Le voy a pedir al compañero maestro Jesús que nos dé sus aportaciones. Sí, el proceso histórico ocurrido entre 1517 y 1521 en la conquista española. Claro que sí. En ese proceso histórico nos hemos dado cuenta, ¿sí? Hemos descubierto que desde Cuba pues era la plataforma de lanzamiento de expediciones. En nuestro caso muy particular, de nuestro queridísimo país, ¿sí? México, y muy en especial el Imperio Azteca, ¿sí? Fue Hernán Cortés el elegido por Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Hernán Cortés llega a la isla de Cozumel y ahí precisamente tiene un encuentro con indígenas mayas, ¿sí? Ahí ellos pues les dan algunos regalos, ¿sí? Les dan algunos regalos y pues Hernán Cortés muy contento, ¿sí? Muy contento por esos regalos, ¿sí? Les hicieron un festejo religioso, ¿sí? Mas sin embargo, ese tema de la religión no les gustó,
a los conquistadores, porque ellos venían a evangelizar, ellos traían su propia religión, ¿sí? Y precisamente era muy diferente, ¿sí? Muy diferente, tanto así que se molestaron bastante los españoles, que agarraron los dioses de ese grupo de indígenas y los aventaron, Entonces ese grupo de indígenas mayas pues eran personas pacíficas y aguantaron esa agresión, ¿sí? La aguantaron y bueno, posteriormente los españoles se retiraron en busca de un río que se llamaba Río Grijalva, ¿sí? Y ahí precisamente encontraron a un lugar, ¿sí? Que tenía el nombre de Zempoala, ¿sí? En el caso de ellos se enfrentaron con los indígenas mayas, ¿sí? En una batalla que se llamó Batalla de Centla, ¿sí? Y pues lógicamente que los españoles tuvieron que vencer por el tipo de armamento que traían, ¿sí? Esa fue la ventaja de ellos, que fueron superiores. Mire, aquí tenemos que ser precisos, tenemos que decir aproximadamente cuántos españoles llegaron a conquistar a México. Compañero, por ahí algún dato que sepas. Bueno, los españoles siguieron su ruta sobre la costa y llegaron a Veracruz. Allí en Veracruz ellos fueron localizados por unos emisarios de Moctezuma II, ¿sí? Mira, compañero, nada más para precisar un poco, no rebasaban los 500 españoles que vinieron a México a conquistarnos. Debemos de analizar primero cuáles eran los fines políticos de los españoles y por qué vencen al Imperio Azteca o Mexica. Pues se le fueron uniendo principalmente todos los pueblos que estaban en contra de pagar tributos. Entonces el Imperio Azteca, pues como su palabra lo dice, imperio es dominación, es efectivamente llevarse sus bienes más preciados trasladados a los tributos. Entonces, para que nos demos una idea, no eran más de 500 españoles los que llegaron aquí a México a conquistarnos. Lo que sí logró fue con la traición hacia los mismos pueblos, pero también los pueblos se querían liberar de los aztecas. ¿Algo más que quieres agregar, compañero? Pues sí, ellos llegaron a una comunidad que se llamaba Zempoala, ¿sí? Ahí los totonacas aportaron 1,300 indígenas que se sumaron a los 550 españoles, ¿sí? Bueno, siguiendo su camino a Tlaxcala, ¿sí? Siguiendo su camino a Tlaxcala, ahí precisamente pues dominaron a los tlaxcaltecas e hicieron alianza con ese número de españoles,
¿sí? Que eran aproximadamente 550, más los 1.300 totonacas, pero el ejército de los tlaxcaltecas mínimo aportaron en un principio 8,000, aunque posteriormente fueron aportando más. De ahí se fueron a una ciudad que se llamaba Cholula, ¿sí? Una ciudad sagrada, ¿sí? Y estos españoles, pues personas muy sanguinarias, muy diabólicas, ¿sí? Ellos sabían que entre más violencia era precisamente pues espantar psicológicamente, y ahí asesinaron parejo, niños, señoras, jóvenes, ¿sí? Un promedio de 650, ¿sí? Un promedio de 650. Bueno, y de ahí siguieron su rumbo ya directamente al imperio, ¿sí? A la Gran Tenochtitlan, ¿sí? Llegaron aproximadamente en el año, sí, de 1520 aproximadamente, ¿sí? Moctezuma II, creyendo en ciertos presagios, ¿sí? Creyó que era Quetzalcóatl, ¿sí? La serpiente emplumada, su gran dios. Eso creyeron ellos que era Hernán Cortés, y Hernán Cortés pues se aprovechó, inclusive hasta Moctezuma II le dio alojamiento en el palacio, ¿sí? Que era de su padre, ¿sí? Axayacatl, más o menos es el nombre, ¿sí? Y ahí estuvieron alojados, pero por el presagio, por esa creencia pues falsa, ¿sí? Esa creencia falsa de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se fue por el mar y regresó por el mar. Bueno, amigos, vamos a dar por terminada esta charla, que el día de hoy pues tratamos de participar aquí con el maestro Jesús Martínez, que se llamó pues la conquista española, ¿sí? Por aquí nos manda un mensaje Pablo Pérez Joya: los políticos de conquista y posterior colonización ya fueron durante el reinado de Carlos I. Ya habían muerto los reyes católicos. Efectivamente, tenemos que precisar que Carlos I pues fue uno de los gobernantes que por ahí, dentro de las políticas de aquella época, los reinados se heredaban. Les damos las gracias a todos los de Teleauditorio que en esta ocasión nos hicieron el favor de vernos, y los invitamos para que sigan Foro CX. Le doy las gracias al maestro Jesús Martínez, su servidor, el profesor Francisco Avilés Romero. Los invita a que se integren en este canal Foro CX y el programa Micrófono Abierto. Muchas gracias, que tengan un excelente día y cuídense, quédense en casa, por favor. Canal Foro CX, marca la diferencia.